Hola, has llamado a... ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¿Puedo hablar? Querida Beatriz. Querido Enrapa. Querido Miguel Ángel... Miguel Ángel. Más alto, que no soy Miguel Ángel. Miguel Agnes. Eso me decían cuando pinchaban en la tele. ¡Miguel Ángel! Invitado de hoy... un gran honor. Han tenido que pasar 150 programas. 151 es este. 151 para que Bueno, por fin sí, han pasado venga. 150 para que vengas al 151. Exacto. Esto es como el cometa Halley. Lo importante es como la órbita más que Más que- las veces que pase. no, las claro, veces lo que importante pase. es cuando llega, no cuando. Y cuando el estamos resplandor ausentes. que deja a su paso. ¿Sabes que Claro. yo nací en el año que pasó el cometa Halley? ¿Ah, sí? Por última vez. O sea, que volverá a pasar cuando yo tenga 86 unidades de años. Pues nada. ¿Creéis Qué que lo joven, veré? recuerdo perfectamente cuando pasó el cometa Ah, sí. Halley. Pues ahí estaba yo naciendo viva. Ya. Mi Queridas, madre os- siempre me dice: naciste con estrella. Porque que estemos grabando este episodio es más Muy milagroso fuerte, es muy que fuerte. si pasara ahora mismo el cometa Halley por encima de nuestras cabezas. Porque sabéis que el destino yo voy a empezar a comer ya. nos ha hecho una jugarreta de las importantes. Pero, amigas, las que nos estáis viendo en Con YouTube, todas ustedes la mochila. es el ciclo sin Aquí fin. está intacta. Que lo entiende todo. Por supuesto, el ordenador con el que estamos grabando es el ordenador pródigo, el que fue, Y vivió fíjate que merendilla le hemos preparado. y decidió pródigo. volver. Y volvió. Y para celebrarlo, y puesto que Miguel Agnes en su podcast de Cano, Sí. EPSA, el programa de Sita Bellán, siempre tiene grandes pues, platos para ofrecer a sus invitados, nosotros hemos comprado unas empanadas, unas rosquillas de anís Sí, en sí, este sí, caso, sí. y esto Y un es poquito de unos embutidos manjares de niños. alperinos. Perfecto. Voy a probar un manjar perino de Pues momento. salchichón y queso manchego. Tenga usted una servilleta. Pues nada, y se agradece porque tiene mucho más bonito comprar que hacer. Hombre. Sí, sobre todo si no sabes hacer absolutamente nada, como en mi caso al menos. Pues Miguel, Sí. EPSA, primero voy a hacer una vindicación, por supuesto, porque ya lo he contado muchas veces, pero yo creo que es el primer podcast que escuché, al menos con la conciencia de estar escuchando un programa importante. Y en el origen de Puedo Hablar está totalmente EPSA. Ujú. Porque EPSA nació en... No me acuerdo bien, 2000... ¿Qué estamos ahora? ¿23? 12. Sí. O sea, tiene 11 años. Ajá. Eso sí, nosotros ya somos viejas como loros para el ecosistema podcast, pero EPSA ya es jubilada. Sí. Y bueno, es un artefacto cultural donde, bueno, con tu orbe de luz vas iluminando personas, otros Animales y artefactos, cosas. películas, libros, experiencias. Cierto. Y nosotros estuvimos, por si lo queréis escuchar, hace escasas semanas, en un espacio de nada, de unas 4 horas. Sí, es un episodio perfecto para todos aquellos que nos decís: ¡ay, es que se me hace corto! Sois tan entretenidos que se me hace corto. Bueno, cariño, pues prepárate a sentir. 4 Buscad horitas. el programa de Sita Bellán con Puedo Hablar, que fuimos con el libro, y tenéis 4 unidades de horas, que es más o menos lo que dura ahora una película estándar, que de eso hablaremos. Cierto es. Hablaremos luego. Ya, no sé, podcast, claro, dices que vosotros sois ya mayores en el ecosistema, pues podcast que es, EPSA que es, ¿no? Claro. Cuando EPSA nació, los podcasts no es que no existieran, pero no servían para nada, básicamente. O sea, no había ningún tipo de expectativa posible y entonces, pues eso tampoco, no sé. Yo me acuerdo que empezamos en Radio Carcoma, que es una radio que todavía existe, Sí. que todavía podéis ir si queréis. Yo estuve una vez. Claro. Y ¿sabes en qué programa? En Cineshock. No. Pero por ahí van los En tiros. el que hizo luego la de Cineshock, ¿no? Bien. Bueno, pues yo podría decir que en Radio Carcoma funciona, que tú pagas una cuota mensual y entonces pues tienes una hora de programa a la semana, una hora fija, además tienes que ir ese día, esa hora, y lo haces, se emite en directo y Tienes luego que se ir repite. a un sitio que está lejísimos, la verdad. A un sitio. Antes estaba al lado de ventas, luego cambió.
No sé si tú Yo fuiste el fui segundo. muy lejos, o sea, un sitio Sí. lejísimos. Vale, yo no conozco el nuevo plato, que es ese, y tal. Y bueno, he de decir que ahí comenzamos con Cineshock y tal, donde estaban, Cineshock lo hacíamos Julio Prieto, La Esfinge y yo, y entonces pues luego hubo un cisma famoso, y yo cogí y me fui de Cineshock y hice el programa de Citaría en EPSA, y entonces la cosa es que el tío de Radio Carcoma tenía mi número de teléfono. Y mi mail, y entonces me empezó a llamar pues al tiempo y tal, diciendo que debía no sé cuántos mil euros, 200, 300, no sé, de varios años de cuotas sin pagar. Madre mía. Y yo te decía, cariño, no tienes que hablar conmigo, tienes que hablar con otra persona, porque yo ya, este programa yo ya no soy de Tesoro, yo soy el de EPSA y estamos al día, sí. Por eso en su día ¿cómo es esto? Lo patrocinaba JL, un amigo, EPSA, porque había que pagar todas. Había pagado esa cuota. Esa cuota, sí. Y eso, entonces, justo, no sé si era antes o después de EPSA, había otro programa que se llama La Prisión del Placer, que era, era un programa de música metal y tal. Me imaginaba algo como rollo de BDSM. Ya, pues no, el tío era un nerd, pero vamos, maravilloso, y va mucho más tiempo que yo, y todavía continúa. O sea, existen ahí, sobre todo en ese nicho como de músicas de barrio, es donde empezó el podcast y donde todavía sobrevive en ese sentido, ¿no? Luego Rubén Tojar, que tiene 15 años, pues eso, hace un podcast y tal, y ya está él pensando en todo como hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y eso es diferente. Hombre, es que si las industrias cambian rápido, el podcast ha pegado un acelerón increíble. Increíble. En el que nosotros nos estamos ahí todavía un poco a ver si hemos caído con un pie, con otro, con los dos o de culo. Es que nosotros, a mí me da la sensación de que como que el podcast nos ha pasado por delante y ya puedo hablarnos un podcast. Es otra cosa. Puedo hablar es una experiencia. Una experiencia. Puedo hablar es lo más grande. ¿Puedo hablar? Bueno, Puedo hablar lo recibió el presidente de gobierno, va a empezar. Sí. Eso también. Y Puedo hablar empezó con la temporada grabada, como en Netflix. O sea, Puedo hablar es una cosa... Somos pioneras. Sí, que estaba todo pensado. Es una cosa que no es ninguna tontería. Entonces, tengo entendido eso, que no habéis accedido en el momento que parecía que había que acceder a ese salto, ¿no? De vamos a ir a una plataforma, ¿qué tal? Pero bueno, mira. Ahí me han llamado para ir a una plataforma, ¿qué tal? De colaboradora. Os contaré. Os contaré la experiencia. No sé, en fin. Lo que es hacer tú un programa ahí entero. Yo sospecho que es complicado. No, y que se buscan cosas quizá muy inmediatas. Y si algo ha tenido EPSA y en menor medida Puedo hablar, pero también... Es la resiliencia. ¿no? Y sobre todo que, o sea, no hemos sido un producto vendible a lo mejor desde el primer momento. Entonces, supongo que eso para algunas cosas está muy bien y para otras está muy... Pues no es vendible. Para reunir a una junta directiva de algo y vender la idea, pues a lo mejor no. Pero, por ejemplo, si pierdes una mochila con un portátil dentro, la gente responde. Yo que tengo la experiencia de 333 y de Puedo hablar, si me das a elegir me quedo contigo. Tú estás con 333, claro. Porque... o sea, yo creo que la comunidad de Puedo hablar... O sea, yo intuía, antes de que tú perdieras la mochila... antes de los hechos. Que la comunidad de Puedo hablar era bastante fuerte y todo lo que habíamos creado... Yo como que muchas veces me paraba a pensar y decir... Pues es que esto es algo que voy a recordar toda mi vida. Rollo, cuando tenga 70 años le diré yo a la gente... ¡Ay, yo te hacía un podcast llamado Puedo hablar! Y 333 es otra cosa. Y 333, como tú muy bien dices, es un producto muy concreto, con un objetivo muy concreto, con un tal. Y Puedo hablar, a mí lo que más me ha gustado de Puedo hablar es que ha sido todo lo que hemos querido que sea. Sí, hombre, yo creo que... Cuando hemos querido que sea un producto lo ha sido, sí. Y cuando hemos querido que sea otra cosa también lo ha sido. Yo creo que la cosa es que en tu caso 333 es un trabajo. Quiero decir, es como si a mí me encargan que haga pues 4 artículos para no sé qué revista. Pues es un trabajo. Lo que pasa es que tiene este formato. Y esto para nosotros, hombre, se ha convertido en un trabajo en cierta medida, pero es sobre todo pues un proyecto nuestro, ¿no? Y... es por lo que nos recordarán. Yo estoy completamente segura de que cuando seamos viejas y estemos en Benidorm dirán, ¡ay! Sí. Pero si tú eres la de EPSA. Una cosa, entonces, si la mochila se lo hubiera perdido a una persona X, ¿no la hubiera recuperado? Sí, la habría recuperado. Quiero decir, la mochila la devolvió un viajero.
Vale, no era un oyente. No, nadie digo que entorno. los oyentes han respondido porque en el momento Vale, en el porque no ha habido un support. Vale. Claro, en el momento en el que hemos dicho, pues ahora mismo no podemos grabar porque estamos sin equipo, la gente nos ha hecho unos coffees como nunca, claro. Y a mí me han mandado una cantidad de mensajes. Cuando apareció la mochila, cuando yo puse el story, todavía en shock, con manos temblorosas de que había aparecido la mochila, de verdad, cientos de mensajes. Pero la gente, he llorado, he dado saltos de alegría. O sea, lo habéis vivido la mochila más mediática de España desde Hotel Glam. Desde la mochila Yo de creo, Pocholo. o sea, la mochila siempre está de gira con nosotros porque es donde llevas es donde llevo yo mi literalmente el ordenador, portátil. claro. Yo creo que había que hacer un besamanos, algo No, así. eso vamos, ya hay que hacer. Yo, que sepáis, esto es totalmente real. Este fin de semana actuamos en Sevilla. Entonces, la voy a ir a que la bendiga el gran poder. Porque de algún modo ya está. Hay que pasarle bendita. la mochila, hay que pasársela por el pie. Y si queréis, la mochila la puedo sacar a donde ponemos el merchandising después. Y si os traéis lotería, bonoloto, los ciegos, podéis pasarlo por la mochila. Que por cierto, qué curioso que de entre todas las cosas solo faltaban las gafas de sol. Unas gafas de sol de 40 euros. Ya. Pero eso suena un poquito a brujería, ¿eh? Lo que me faltaba. En plan, quiero un objeto que personal. Que sea Yo personal. lo he pensado como, mira, Ahora, ¿te imaginas que te el quedas token de ciega regalo. porque te han hecho el vudú con las gafas Bueno, lo que me faltaba ya. El pequeño token de regalo de la persona que ha tenido el buen samaritanismo de entregar todo, pero dice, pues mira, como pequeño obsequio, que yo, cariño, disfrútalas, por favor, te compro otras, te compro unas, lo que quieras, unas Ray-Ban, lo que tú quieras. Las oficinas de objetos perdidos, no sé si habéis ido alguna vez. Bueno, yo he ido ahora a la de cercanías. Es que la de aquí no sé cómo es, no sé si se ven los objetos. No, esta es como una ventanilla al lado de donde compran el billete. Sí, pues sí, es sí. una continuación, digamos. Y yo eché un ojo también curioso. Y sí que había, a lo mejor por el suelo, yo veía como a lo mejor otros bultos, pero no se ven, digamos, no están expuestos ahí. Sí, pues son fascinantes completamente las que se veían y tanto. Ibas y veías, pues la típica como, no sé, una alacena, un algo y nada, unas cosas. ¿Y qué harán con los impresionantes. objetos perdidos que nadie reclama? Pues la gente que trabaja en esas Wallapop. oficinas, yo creo que hace reuniones nocturnas. Y entonces cogen Subastas y internas. no usan las cosas y las dejan. Algo hacen. En Donosti en concreto estaba en un edificio muy bizarro, se llama Casa de Baños, que es como un sitio pues para que los homeless o quien sea se pudiera duchar. Pero se lo cambiaron de lugar, ¿no? Y entonces ahí pues dejaron la oficina de objetos perdidos. Y es un sitio muy bonito y tú vas ahí y había un par de señores de lo más siniestros y tenían ahí una serie de cosas que yo estoy convencido de que esas cosas las usaban y tus gafas igual ha sido impuesto de la Un día vas a ver a un conductor de Renfe ahí. Tus gafas me suenan. Pues sí. Bueno, te hemos convocado, Miguel, para entre todos los temas con los que podemos hablar. Sí. Quizá algo menos de 4 horas. Sí. Bueno, aquí mandéis Con 3 vosotros. horas nos conformamos. Aquí mandéis vosotros. Pues pensábamos, claro, EPSA de algún modo es un hito dentro del underground, Sí. pero está en el underground. Sí. Nosotras, bueno, a veces Tenemos quizá un pie como los cachalotes que como somos. la señora esa del vídeo que decía, ¿cómo era? Que decía Torrevieja, Ah, sí, no sé qué, Benalmádena. Benidorm, no sé qué. Torrevieja, sí. Pues nosotros igual. Entonces estamos un poco en los dos mundos, pero sobre todo tú tienes una historia llena de trabajos y proyectos que yo creo que tú probablemente conoces desde las fiestas más minoritarias de los años 2000 hasta los programas con el minuto de oro más visto de la televisión en un cierto momento. Estabas ahí. Entonces, digamos que has estado ahí en el meollo, en los sitios como más underground del underground y luego en sitios ultra mainstream. Ultra mainstream, sí. Ultra mainstream. Entonces, yo creo que es interesante reflexionar un poco cómo funciona en realidad ese intercambio. Se me ocurre una primera pregunta, perdón que interrumpa mi propio podcast. Yo voy a coger algo de Me gustaría, mientras. como tú experto que eres, así mientras Enrique come, ¿qué es el underground? ¿Cómo definimos el underground? Pues no la di esa pregunta. Pues, Hombre, es que yo me la he preguntado mucho este fin de semana. Pues yo te la respondo con cariño. El underground, digamos que si nos podemos hablar del tema, yo lo pondría o lo iniciaría en los movimientos contraculturales del siglo XX de Estados Unidos. Puedes empezar, lo más sencillo de ver es el rollo beatnik. El rollo beatnik, toda la literatura kerouac, tal cual, supone una especie como de
expresión por parte de la comunidad creativa que no tiene lugar en los medios habituales o los medios oficiales, incluso industriales, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso se llamó contracultura un poco en Estados Unidos, cuando ya llega el movimiento hippie y tal y cual, y se intenta cargar, en el momento en que parece que la contracultura se convierte de verdad en algo mainstream. Y luego ya va navegando en España, la contracultura empieza claramente un poco antes de la muerte de Franco, con el rollo en Barcelona, con todo fanzines, películas, todo este rollo, incluso Pepe Lucibón se puede considerar en su momento que nacía de lo contracultural o de lo underground. De hecho, tardó 3 años o 2 en rodarla. Sí, casi 3 creo. Y con muy poco dinero y tal. Y lo que pasa es que el cine es una cosa muy, muy especial por el coste que supone ya la producción cinematográfica. Pero John Waters, tú ves sus películas del principio y ves claramente que están situadas desde ahí en el underground. Y tal. Entonces luego ya vamos llegando y llega Internet y ya en Internet ya todo se desdibuja un poco. Pero está claro, desde, por ejemplo, EPSA nunca quiso entrar en una lucha, por ejemplo, de visitas o de impresiones. Y siempre decía, uno de los eslóganes de EPSA era eso: EPSA no busca oyentes, se los encuentra. Claro. Y EPSA, de hecho, siempre ha intentado funcionar como una especie de secreto, porque decimos cosas que probablemente sean delito. Hoy en día, desde luego, cuando empezó, igual no tanto, pero sí, y ha habido programas en que hemos dicho cosas fuertes, que son chorradas, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora mismo, pues una parte de EPSA es de pago y otra no, y en la parte de pago, pues decimos cosas constitutivas de delito, básicamente, pero porque entendemos que no tienen ánimo de publicidad. O sea, son cosas que no están hechas para divulgarse. Están hechas como una conversación en un club privado. Hombre, que en su propia naturaleza va el que no son públicas. Claro. De una cierta manera, evidentemente. Claro. No son públicas, pero son en público, tal vez. Sí, hay quizá una frontera. Línea. Pero bueno, si recurrimos a la legislación de Instagram, si tú tienes el candadito, no se te aplican las mismas leyes que si no lo tienes. Porque si tú tienes un candadito, se reconoce tu cuenta como privada, y las normas básicas de Instagram, es decir, si tú tienes candadito, no puedes enseñar las tetas, porque eso es una norma básica. Si eres mujer, si eres hombre, sí puedes. Pero si eres una mujer y te pones candado, no puedes enseñar las tetas, porque eso es como lo básico de Instagram. Pero sí que tienes ciertos, entre comillas, privilegios de que no se puede difundir tu contenido, no se puede usar de cierta forma, y eso te lo da el candadito. Entonces, bueno, llegados a ese punto, pues eso, el candadito de EPSA, pues se podría aplicar la misma jurisprudencia. Y luego el underground tiene una especie como de cosa que al final yo creo que le hace daño. Y es que es muy difícil o es complicado vivir de ello. Sí, ¿no? Esa es la ley, esa es una de las normas, ¿no? Luego, hay muchísimos casos que no es así. Sobre todo pues el caso del tráfico de drogas, por ejemplo, o en el caso de gente de repente que hace una fiesta de noche y funciona, en Madrid digo, o de ciertos DJs que funcionan. Entonces sí que puedes vivir de ello. Está claro que es una forma de vida que no tiene ningún tipo de proyección en el tiempo, me refiero. O sea, no te vas a jubilar, ni vas a poder no vas a tener un plan de pensiones. No. Y que dependes de estar aquí, y si estás aquí y luego no estás, y se acaba la broma. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España, sobre todo, el underground se adueñó de gente que tenía dinero. Claro, que se lo podía permitir. Que se lo podía permitir, efectivamente. Y eso, pues, desvirtúa un poco el asunto. Aunque no me parece que el Nepo Baby, no me parece que sea alguien a quien criticar, ¿eh? Yo creo que la gente que critica al Nepo Baby tiene un poquito de complejo de clase. Sí, no es incompatible, vamos, la crítica con el complejo, que nos lo digan a nosotros, ¿no? Claro, lo tienes más fácil si tienes un apoyo económico, cómo no. Pero yo que sé, lo que hacía el Zurdo, por ejemplo, que empezó en el 81, escribió ya un libro sobre la escena de música moderna y tal, y tío, tenía su fanzine de, ¿cómo se llamaba? El Rincón del Bosque, no sé qué, que era una cosa, no sé, muy sesuda. Eso no lo hace cualquiera, da igual que seas Nepo Baby o no. Entonces hay que valer igualmente. Sí,
Sí, o sea, lo que tiene el underground, por empezar como a estructurarlo, yo creo que en o sea, que hay dos piezas básicas. Una es, desde luego, lo material. Quiero decir, hay cosas que son underground porque es que no pueden ser otra cosa. Quiero decir, bueno, no podían ser otra cosa. Es verdad que con internet eso ya... Un equipo mínimo, una dedicación... O sea, que la información está ahí, los tutoriales están ahí, las instrucciones para hacer muchas de esas cosas, en principio son accesibles. Pero, digamos que tradicionalmente, las cosas hechas con muy pocos medios no podían no ser underground. O sea, no llegaban, no tenían una circulación que permitieran crecer al producto o lo que fuera. Pero permíteme. Adelante. Siempre hablamos de ser escritor. Escribir es la disciplina más barata. Sí. Pero un escritor necesita distribución. Claro, entonces, ¿en qué se diferencia el trabajo de un escritor underground de un escritor mainstream? De lo que habla. Bueno, y en lo material también. En lo material, quiero decir, si te dan un adelanto con varios ceros, ya solo el tiempo que tienes te distingue de la persona que saca adelante su obra sí, porque se lo hace después de cenar y lo dice alguien que escribió todo el libro de Puedo Hablar Puedo hablar de mi salud mental ya a la venta en todas después sus de cenar, porque dice, es que si no, ¿cuándo? Claro. O sea, si estás produciendo y tienes clase Puedo de hablar pilates... de mi salud mental no es un producto underground. No, y es efectivamente es con una editorial grande, ¿no? Entonces, por una parte lo material, por supuesto, y luego yo creo que por otra el ánimo, evidentemente, o la propia naturaleza. Lo que pasa es que muchas veces, que de esto luego hablaremos, largas y tendidas, claro, lo que el mainstream coge del underground, le arrebata muchas veces Bata. Sí, como la cosa más edgy, ¿no? La cosa más, un poco más puntiaguda y se lo queda, ¿no? Y lo desactiva. Pero hay muchas cosas, o sea, ha habido muchas cosas hechas para la masa o para el público que han acabado siendo minoritarias porque simplemente pues no han llegado, pero también ha habido cosas hechas para un nicho que han acabado siendo muy mayoritarias. Y el mejor ejemplo es una persona muy cercana a EFSA, que es Soy una pringada. Ah, ya, claro. Soy una pringada no es otra cosa más que una persona que ha bebido de el underground. Una persona que ha bebido, punto. Y que no, por lo favor, que sea ha tocado una tecla, pues yo que sé, que la hemos visto en realities con Chenoa y Esperanza Aguirre. Lo de Epsis es fascinante, claro. Esti, su formación, su formación, si tú la analizas un poco, es completamente mainstream. Sí, yo no consideraría Soy una pringada underground. Sí, quizás más su propia... Esta es una niña viendo la tele. Y no la tele, la 2, precisamente, sino lo más pop Twilight. O sea, yo me enganché la primera vez que yo le di clic a un vídeo de Soy una pringada fue por Crepúsculo, porque me quería reír de Crepúsculo y yo pensé, esta tía se va a reír de Crepúsculo, y luego resultó que era súper fan. No, súper fan, claro. Pero igual lo que ocurre es que es una persona, sabemos, que es muy inteligente y es una persona además que tiene la cosa del nerd y la cosa del outsider, pues que en vez de estar con las amigas haciendo el imbécil, pues estás viendo la tele pero no estás solo, básicamente. Entonces, pues me imagino que después de verse todo lo mainstream que tocaba, empezó a verse más cosas, empezó a ver pues mi vida con 500 kilos, no sé, pues tal, y de repente ella se fija concretamente en los 90, que a mí eso me hace mucha gracia porque yo en qué me fijaba, pues en los 70 o los 60 probablemente. Por pues, generación. Claro. Entonces ella se fija en los 90 y eso, y encuentra ahí de repente una estética en la que está cómoda y un tal, y con otro rollo de grunge, y se va construyendo, no se va construyendo, ese personaje lo vemos de manera proteica ante nuestros ojos existir. Y luego ya le llega esto que le ha llegado. Sí, quizás, o sea, me he explicado mal. Quería decir que efectivamente una figura como ella parecía condenada al underground, no tanto sus referentes, y que sin embargo ha dado una tecla que la ha llevado, por lo que sea, a están muy buenas las empanadas, os las recomiendo. ¿Verdad? Entonces, claro, sí, porque perdón que te interrumpa. Por ejemplo, yo creo que Esti es más conocida que J. Pelirrojo. Hombre, yo creo. Claro que sí.
Sí. Y que más gente que en el entorno donde Esti empezó es famosísima, pero Esti en efecto algo ha tenido que ha hecho que... Que ha traspasado. Claro, y sí, es prodigioso porque... Ojalá la batalla final sea Esti contra Verdelis. Claro, Verdelis. ¿Es tan conocida Verdelis? También está en un reality, en un GHB. Es verdad, sí. Claro, es que en nuestras burbujas y en nuestro Claro, mundo, no lo sí, puedo saber, ya no lo puedo saber. pero quizá, yo qué sé, pues Otto Vance fue a Supervivientes, pero ¿Otto Vance es más famoso que Esti? No, digo yo. No, es que Otto Vance además fue a Supervivientes y falló. Ya. No funcionó. De hecho, luego él se quejaba, ¿no? De que los redactores decían todo el rato lo que tenía que hacer. Y dice, pues claro, te lo decían porque ¿Por sí, qué no? porque no lo estabas haciendo bien, cariña. Y me encanta Otto Vance, ¿eh? Y a mí también. Y tiene una presencia en persona impresionante. O sea, es como Es la persona más guapa que he visto en mi puta vida. Y altísima. Increíble. Y tal. Y eso, pero bueno, como buen ídolo tiene un secreto. Luego os lo contaré. Ay, madre mía. Es que aquí no tenemos No tenemos Claro, puedes hacerlo, claro. Bueno, pues entonces quedamos en que el Underground tiene por lo menos ya varios interruptores, que no es uno solo, ¿no? No hay una cosa underground y otra mainstream solo así como en la totalidad, ¿no? No se puede pasar el examen del Underground con una sola pregunta, diría yo. Pero tú que estabas ahí durante varias décadas, claro, tú has visto forzosamente cosas muy underground volando hacia el mainstream, y como el cometa Halley, que antes como si hubiera atravesado la atmósfera, desintegrarse en ese mismo momento, y que a lo mejor si se hubieran quedado en el underground, pues oye, en el underground hace frío, ¿no? Si uno se quiere dedicar a vivir de su creación, si no tiene un público mínimo, digamos, no se puede vivir. Pero a lo mejor con ese público mínimo se puede sobrevivir durante mucho tiempo y acabar, bueno, teniendo una vida... Entonces, ¿tú has visto gente como quemarse por ese salto? Mira, es que me venga a la cabeza algún ejemplo. Por ejemplo, Mondo Bruto, no sé si lo conocéis. Sí, tengo números descargados, sí. Es un fanzine y tal que empezó... Bueno, en el 90 y poco, o así, y eso, y con un grupo de gente, que era muy talentosa, en efecto, y tal, y vinieron a revolucionar el mundo de los fanzines completamente, y empezaron a hacer unos números gordísimos y sesudísimos. Por otro lado, tenían mucha imaginación y se lo inventaban la mitad de las cosas, y era un momento en que no había internet y tal, y tenían además un fondo fotográfico impresionante, y todo lo ponían con unas fotos divinas, tal y cual, y bueno, y empezaron como a ejercer el hate cultural de una forma muy, muy intensa, ¿no? Entonces, lo que decía Mondo Bruto me molaba, pero lo que no molaba, o sea, pobre de aquel que dijera, pobre de aquel, no acabado, porque no, pero se lo tomaba en serio la persona. Entonces, hubo un momento que al principio sí fueron bastante amigos, sobre todo de Nacho Canut, cuando Nacho Canut estaba con los vegetales y todo esto. Y a través de Terry 4, que fue otro Terry 4, fue un grupo de underground que nadie conocerá, pero que es súper influyente en todo este ambiente fangoriesco, ¿no? Sí. Entonces, luego ya cuando llega Fangoria y tal, es que no sé si es el número 2 o 3 de Mondo Bruto, sale Alaska en la portada. Pero luego empiezan a meterse con ellos y empiezan a hacer unas barbaridades impresionantes. Alaska le llaman el muñeco del Messenger. ¿Qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque el muñeco del Messenger, total, tú, la posibilidad de que veas el muñeco del Messenger. Yo no puedo pensar en otra cosa. Pero si el muñeco del Messenger no tiene tetas. ¿Y qué? Ya, pero no es por las tetas. No sé, bueno. Y era igual. Entonces empezaron a meterse, se metieron, entre otros también, pues con el de Subterfuge, con Carlos Galán. Y tal, que había hecho una película con Deyes Franco, con Silvia Superstar, que era las Killer Barbies. Qué tiempos aquellos, sí, y había un desnudo integral de él en la película. Bueno. Y tal, se empezaron a meter con él, total, que él les demandó y fueron a juicio. Y fueron a juicio y aquello fue terrible. Hubo colaboradores propios que testificaban en contra, tal, o sea, se acabó la magia de repente, se acabó el tal, y Mondo Bruto continuó, y digamos que continuó en su mejor época ya a partir de ahí, para mí, pero nunca logró llegar hasta donde podría haber llegado, probablemente, por culpa de aquello, ¿no?
Luego, ahora que siguen más o menos activos, pues está Grace Morales, que yo creo que cada vez suena más, a pesar de que se prodiga poco. Y os podría decir más gente, pero no sabréis ni quién son, ¿no? Bueno, Grace Morales, sí, yo me leí sí, lo sabéis, por eso lo he dicho. El libro precisamente del disco de... ¿Era de Pegamoides? Era de Mecano. El disco de Pegamoides era de Patricia Godés. Ah, vale, sí, pues el de Mecano, sí. El de Mecano, no. Luego ya pues ha traducido el libro de Forge, de los condenados, para reediciones anómalas. Y eso, hizo una novela que la publicó Mundo Bruto en su momento. Luego Mundo Bruto va y coge y publica la primera novela de Sergio Lorenzo. ¿No Sergio? ¿Cómo es? Sí, Santiago Lorenzo. Santiago Lorenzo, Los Millones, lo publica en los libros de Mundo Bruto. Y eso es un superventas, pero superventas. Claro, y yo tengo la edición de Mundo Bruto en su momento, que llegaron Blackie Books y como hacen muy a menudo, pues con esas portadas gordas, esas telas, esos sellos secos, pues seducen a los autores. Hombre, y se van bajo su bala. Bueno, también hay que tener ojo, ¿eh? No solo... saber dónde llamar, ¿no? Ya, pero es que yo soy de Blackie Books y el caso de Santiago Lorenzo es obvio, como el de Juarma, por ejemplo. Juarma publica... esto es un buen ejemplo de Underground y Overground. Sí, totalmente. El de Juarma. Que igual la gente lo conoce porque yo creo que publicaba en el Jueves, ¿verdad? Pues yo reconozco que lo conocí cuando publicó la primera novela. Yo igual. Sí. No sabía de dónde venía. Además, él hacía muchos fanzines suyos y tal, y como muy punkis y tal, y publicó esta novela un poco autoproducida. De hecho, yo creo que la editorial, que se llamaba Camping o algo así, no ha publicado nada más. O sea, en fin. Sí, que era para esto. Sí, y se publicó ese libro de los monstruos. Al final siempre ganan los monstruos, que se agotó y se convirtió en una especie como de leyenda. Claro, llegaba Blackie Books y dice, yo te lo redito, claro, ¿cómo no? No te tengo que dar ni y ahora va a sacar el segundo. Y ha sacado hoy el segundo. Hoy, sí. Concretamente, qué fuerte. Hoy, es decir, el lunes pasado. Sí, que se llama Punky. O Punky, sí, Punky. Yo no lo he leído, tengo que decir, pero he seguido un poco el fenómeno y sí que efectivamente ahí es... ¿No has leído la novela? Es maravillosa. Sí. Eso digo que la primera, sí. Es imposible haberla leído. Pero me gustó, igual que me gustan las de Santiago Lorenzo, pero no me cambian la vida. O sea, las venden con esta cosa de... Y yo digo, pues oye, la he disfrutado, que es lo mío. O sea, ya creo que eso ya es un éxito. Pues que son heteros. Ya, bueno, pero yo he disfrutado mucho. Para ser heteros... Ya, escriben bien. No, pero tienen cierta sensibilidad, sí, eso es verdad. Que es lo más complicado. Claro. Sí, es un buen ejemplo de, digamos, pescar en el underground. Porque eso es un poquito, ¿no? Pescar en el underground, ir un poco ya con ¿no? Esa seducción por delante y... Claro, pero puedes pescar porque tienes tremendo gusano. Hombre, claro, sí. Pero bueno, qué bien. O sea, en esos casos, te quiero decir, yo estoy muy a favor de que empresas que respetan la cultura, otra cosa es las que no respetan la cultura. Pero empresas que respeten la cultura, hombre, yo cuando hay un grupo que me gusta o un escritor que me gusta, yo lo que quiero es que gane mucho dinero y se pueda dedicar a eso y, ¿sabes? No sea como estas carreras que luego se mitifican, ¿no? De gente que se lo ha estado currando muchos años y que ponía copas y luego se iba y componía. Pues hombre, para componer se puede componer o se puede escribir o se puede pintar o se puede hacer lo que sea, roto de cansancio del día, porque si no, no lo haces. Pero si tienes tiempo para hacerlo, mucho mejor, amigas. Mira, yo aquí quiero romper una lanza por... la conocéis, yo creo, porque algunas veces viene a EPSA y tal, por Beatriz Lobo, sí. Beatroz. Ella ha hecho la portada tanto de Los Monstruos de Blackie como la de ahora de Blackie. También. Y ella está todo el rato rozando, esa especie como de mainstream. Luego ha hecho muchas portadas de discos, pero bueno, así lo más mainstream que ha hecho igual es de Joe Crepúsculo, que tampoco está en mainstream, pero... Bueno, es indie asentado. Es indie asentado. Sí, asentado, y tal, y sigue viviendo sin tener un estudio, o sea, con una precariedad bastante grave para ser artista, ¿no? Y tal, no sé si ella lo dirá, pero yo lo digo, la última portada del último libro ya no está contenta con él porque... se han cambiado. Bueno, yo lo digo porque estaba tan disgustada la pobre. El día a día también de esta que yo la veía y digo, pero chicas, tampoco, no sé. Han cambiado al magenta, ¿no? Le han subido al magenta. Pero para los diseñadores, yo también tengo un par de amigas diseñadoras que es como que me pasan cosas y digo, me gusta, me pasan otra, me gusta, me pasan otra, me gusta, pero no ves la diferencia. No, me gusta. No. Pero claro, porque yo no soy diseñadora, entonces no veo esas cosillas. Te cambian una palabra en un titular, pues hombre, lo sabes tú.
Bueno, anda que no me ha pasado. Pero, por ejemplo, si cogen un párrafo de mi libro, lo cambian completamente sin preguntarme siquiera, pues Hombre, tampoco eso diría, hombre, amiga, date cuenta. Evidentemente, sí. Sí, sí. No, en este caso es, si te cambió todos esos párrafos, no sé qué, le cambió el título y tal, y dice, ya, fenomenal. O sea, ya te lo dan hecho, o sea, ya al final, o sea, dices, pues si queréis cambiar el párrafo, ¿por qué no me dices a mí y lo cambio yo? Claro. No, es lo lógico. Es que en tiempos del SEO, anda que no hay que cambiar, anda que no te cambian titulares y cosas, Ya. porque, hija, maldito Ya. Google. Sí, pero te has referido a un fenómeno que es como el de llegar, ¿no? Y llegar, se llega. O sea, ¿cómo llegar? llegar al mainstream. mainstream. Es que Beatriz siempre está como ahí a punto de... Si yo lo está rozando, lo digo porque no es un mainstream real tampoco. O sea, una portada de Blacky Books, lo siento, pero no es un mainstream. No, sería más bien... Es una cosa que la sabe, lo puedes decir tú de currículum, ¿no? Por Sí. ejemplo, y tal, pero no sé, uno Sí, de... nadie te va a reconocer por eso. por ejemplo, hizo un retrato maravilloso hace nada de uno de los de un urólogo de la Asociación de Urólogos de España, que tiene todos los retratos todos puestos así. Hizo de uno y yo asistí a cómo lo hacía y tal igual. Y claro, pues eso. Una cosa mucho mejor pagada, seguro, Claro, que sí, eso está bien pagado. cualquier y tal. portada de cualquier libro de España. Pues un retrato al óleo, que es que no, y tal, pero claro, pues ahí fíjate el currículum. En fin, si eres artista y no quieres ser profesor, es muy jodido en ese sentido, pero bueno. Claro. Luego, mira, un ejemplo muy claro, además de Nepo Baby. Isa Calderón. Isa Calderón. ¿Dónde está Isa Calderón? Pues probablemente en su casa tocándose el coño. Sí, pero que no es mainstream. ¿Dónde yo se no lo mueve? Bueno, ellas llenan el Teatro del Rey León. Ya. Lo llenan. Entonces, a ver, es de forma semanal un producto... No, a mí me parece que no es un producto mainstream, pero es un producto que ha Masivo. llegado a un cierto Ah, mainstream. O sí, masivo. A un nicho grande. A un nicho grande, sí. Yo creo que no puede ser mainstream, fíjate, tal y como es ahora. No puede serlo. Claro que no. Pero ha conseguido, yo creo que son las que tienen más éxito de todas. Sí, yo creo que sí, sí. Para mí, porque Y encima, se lo merecen, ¿eh? Vamos, Sí, totalmente. claro, y encima tiene una cosa como heroína, tal. Y no, lo que está hacen guay. ellas no lo hace, es que de verdad es una cosa muy única y que tiene mucho valor y que nos, vamos, a mí me han formado. Yo, como sabéis, Totalmente. trabajé durante años con Isa, desde pronto, haciendo las reviews fuertecitas. Entonces, Isa venía y tal, porque al principio pues, intentábamos hacer, lo hacemos en la calle, no sé dónde, pero ya al final se les acaba de darte un croma, venía, do your thing, y se iba, o sea... y ni pasaba antes los guiones ni nada, por supuesto, en fin. Y yo flipaba cuando ella llegaba y su capacidad de repente hacer algo con eso, o sea, y eso solo tenía ella, es una cosa como solo tú. ¿Qué pasó? Pues, por ejemplo, Isa de repente empezó a colaborar en el mainstream. Salió en el programa un programa de la 2, de aquella cosa de la que habíamos hablado antes, o algo así se llamaba, tenía un título muy raro. Sí. No recuerdo Como, yo eso. sí, no sé la si recuerdo estaba- en la SER. Sí, estuvo en la SER, estuvo de becaria en la SER, pero luego aparte, en fin, daba la cara ahí en este programa. No sé si estaba en AR también, su programa de la 2, no sé, bueno. Y no, ¿sabes? No llegaba tal, hasta que no se juntó con Lucía Ligmayer. Y yo recuerdo, Lucía y yo acompañamos a Isa al programa de Buenafuente. Un programa donde estaba ella y Dios me perdone. Pero juraría que estaba la Sarnosa también. ¿Cómo? Patricia Sornosa. Patricia Sornosa, sí, sí, Estaban lo he entendido. de invitadas como ejemplo de... Nuevas cómicas, De cómicas de pie. Igual no era la Sornosa, era otra. Pero era estilo. Y claro, y fuimos nosotros a acompañarle porque ya estaba un poquito, no quiero ir sola. De los nervios. Y tal, y estaba como eso, y él salió allí y lo hizo fenomenal. En fin, veíamos cómo ponía sus pequeñas picas en Flandes, pero hasta que no llegó Lucía y la sentó y le puso esto delante y tal. Sí. Porque fíjate, el deforme semanal, los primeros deformes semanal, la mesa, la hizo Glenda. Y de ahí, y lo hicieron al principio en el teatro de la pieza, el Teatro del Pueblo. El Teatro del Barrio. Del Barrio. sí. Y luego ya ahí saltaron al teatro... Al Palacio de la Prensa, ¿no? No. Antes estuvieron en el Arlequín. ¿Es Arlequín? Es Arlequín, sí, donde actuamos el 17 de marzo y el 14 de abril. Era donde se hacía Resistencia antes. Sí, ahí, en el Vale. Arlequín. Pues Arlequín está muy bien. Tiene barra, tiene
Y Lo han reformado. El 14 de mayo. No, 14 de abril. 14 de abril. A celebrar la República, como puedo hablar. 14 de marzo y 17 de marzo y 14 de abril. Eso, sí. Vale. Pues vamos a salir como ahí Carmela, ¿no? Pues tiene un tamaño muy decente, es igual, ¿eh? Sí, lo tiene, sí. No es enorme, pero algo es pequeño. Sí, pues yo creo que es un buen ejemplo también. Creo que probablemente Isa, si no hubiera pasado por todas esas experiencias, a lo mejor pues no tienes las tablas muchas veces para acabar siendo lo que puedes ser. Pues para eso necesitas tablas. Las tablas es una cosa que tú en tu casa no puedes tener, aunque tengas parque del bueno. O sea, lo que es un escenario y el directo y el público, por más que tú lo ensayes, necesitas horas de vuelo. Entonces, yo decir que el caso de Isa, ella lo tenía, ¿eh? O sea, ya en la primera review fuertecita lo tenía. Ya tenía ese... Tenía esa cosa que es que ahora la ves allá en personaje tan increíble, ¿no? Sí. Pero ella, mientras hacíamos reviews fuertecitas, por ejemplo, estuvo trabajando mucho tiempo de guionista en Cámbiame. Ya, sí. Mejor programa de la historia. Sí, entonces, y ella se ocupaba de las salidas a la calle, de cuando iban... Y tal, estaba bueno. Y ahí estuvo una buena temporada hasta que yo creo que lo dejó, pues está hasta el coño, pero... cosas que pasan también. Claro, si traes esa dinámica, igual hubiera acabado eso, pues como de guionista de reality, ¿no? ¿Por qué no? Sí, Diana Ayer. Otra invitada de este programa. Ah, sí, ha estado pero fue de los primeros. Sí. Pues Diana Ayer es una invitada fantástica, porque hace el programa sola. Vamos, es increíble. Sí. ¿No? Y Diana Ayer, claro, era alguien importantísimo cuando era muy joven, pero no la conocía nadie. Yeah. Bueno, el blog de Diana Ayer era una cosa como un hito del underground. Y luego ella en realidad ha trabajado en cosas muy mainstream, pero bueno, de guionista, ¿no? Más y de... Sí. O estaba en Sálvame, yo creo que ha estado alguna vez, ¿no? Sí, ella estuvo en Sálvame haciendo los rótulos. Sí, ¿cómo se llaman? Los faldones. Los faldones y luego estuvo en el reality de Nuestras Vidas. Sí, a las que Mario, muy importante. Es que es real. Siempre reivindicado. Nunca habrá nada igual. Sí, lo bautizamos así en su día, en el cacharro, el rey de nuestras vidas. Y siempre como cositas así y tal. Pero claro, ella a la vez ejercía una actividad underground de mucha intensidad, porque tenía el Fácil de Yo-Yo y tenía el grupo de Meteosat con el director del Mundo. Con Ignacio Escolar. Con Ignacio Escolar, con el director del Público. Sí. Y tal. Y eso sí que era un indie... Hija, los que escucháis fantasmas es mi culo. Un indie prácticamente desconocido. Y yo creo que Diana Ayer sigue siendo alguien desconocido. Para el mainstream seguro que sí, para nuestros círculos yo creo que sí que es alguien que es muy conocida, pero claro, a mí lo que más me gusta de Diana Ayer, si nos está escuchando probablemente no, pero bueno, yo lo digo igualmente, soy absolutamente fan de sus stories de arquitectura, cuando se vaya de paseo por ahí. Es muy reciente eso. Sí, y pero de repente se ha convertido en una periodista de arquitectura, porque digamos que eso Glenda también lo es. Por ejemplo, Glenda le gusta y ella te puede contar todas estas cosas, te va contando ella y tal. Y esta chica Diana Ayer, hay un maricón también que lo hace con mucha gracia. ¿Ah, sí? Sí, hay un maricón como calvo, yo creo, así como joven. Es que maricón y calvo. Ya te diré quién es. Que está muy bien. Ay, me encantan esas cosas. Y eso. Y luego Diana Ayer escribió una novela, Los coños de Marta. Sí, la tengo por ahí. Yo creo. Y tal. Y eso, muy bueno. Sí, a mí me da la sensación de que, o sea, las personas que estamos fuera de ese circuito, a veces es como que como te cambian una ficha, ¿no? Y entras tú en un momento en una posición del tablero y sales. Jumanji, un poco. Te conviertes en mona durante unos tal y luego sales. Si tienes un poco de suerte, a lo mejor encadenas, te vas a una posición y esa posición te lleva a otra, pero luego muy fácilmente sales otra vez. Y luego hay gente que es que vive dando vueltas al tablero. Que no sabemos por qué Pacto con las diosas parece que llegas y no puedes tener un proyecto cultural o no puedes tener un programa en el que no le invites. Ocurre... os pongo un ejemplo también. Samantha Hudson. Pues os pongo un ejemplo de que también ha estado aquí varias veces y a la que adoramos, que es Samantha. Samantha, por lo que sea... ha cogido ese movimiento de casi centrífugo ya de salir dando vueltas
Y yo estoy convencido de que hay muchísimos foros en los que se la reclama y hace muy bien en ir, por supuesto, que ya es una cosa que es como gente que ya tiene que estar ahí, ¿no? Nuestra querida Pero también eso yo invitada creo que Inés Hernán también ha pasado siempre, un poco. ha pasado siempre eso. O sea, eso es... Además es súper cíclico porque no dura siempre. O sea, es como que llega un momento que eres la persona que habla y de la que se habla, y entonces evidentemente todo el mundo te quiere tener, pero eso te dura 2, 3, 4 años y luego de repente hay otra persona que está en ese candelero. Y yo creo que eso ha pasado siempre. O sea, ha pasado en el mundo del corazón, ha pasado en el mundo de los realities, ha pasado en el mundo de todos. Entonces, como señora que ya lleva demasiados años en internet como para entender los ciclos, pero claro, lo bueno de Samantha o lo bueno de Inés es que son personas a las que merece la pena escuchar. Hombre, claro que sí, porque en otros absolutamente. momentos, en esos círculos de dar vueltas, estaban personas... Sí, que no se que- explicaba muy bien qué hacían ahí. A mí Samantha Hudson es un caso a estudiar, ¿eh? No es cualquier cosa, ni no No, veo tampoco como una no, cosa no, cíclica, porque de momento no ha llegado al cenit aún. O sea, digamos que... simpático salchicha. No, en una gráfica, una cosa cíclica, pues hace una subida y luego baja, ¿no? Sí. En el caso de Samantha aún no hemos llegado, Eso no no hemos es visto verdad. el pico aún, yo Es creo. verdad. No, totalmente Pensábamos que de lo acuerdo. vimos en Navidad cuando hizo aquella cosa para Antena 3, pero no, porque entonces no sabemos bien, ¿no? Sí, Me recuerda un poco a Alaska, fíjate. Sí, a mí también. O sea, Eh, Samantha Hudson presentando cine de barrio cuando Cine de Barrio ponga películas del 2010. En el sentido de que Alaska, en un momento en el que España era muy diferente también, y en un momento en el que conseguir la tele ya era mainstream, conseguir 5 minutos y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, era como una chica que no se sabía de dónde había salido, pero que vestía rara y que haya gracia a lo que decía, ¿no? Pero Samantha Hudson tiene una cosa que no tiene Alaska, y es que ella es una señorita Rottenmeier, como dice Putiruku. O sea, ella llega y te dice lo que tienes que hacer. y te dice, porque esto es no sé qué, no sé cuánto. Cógete y Yo creo que también hay mucho de que se la reclama para que diga eso. ¿eh? Sí, también puede ser, ¿eh? No sé si... Porque Samantha, o sea, como nos hemos reído y como nos reímos con Samantha, es que te hace humor de estar tumbada. O sea, uno de los cenit de su humor fue tumbarse en la encimera de la cocina. Real. Entonces, yo creo que evidentemente, pues hombre, eso no le hace a lo mejor gracia a todo el mundo, pero tener a una persona con una estética muy fuerte para lo que es el mainstream. Enfrente Como de Risto. teniendo un discurso bien elaborado y tal, un discurso que yo también creo que hemos visto también elaborarse con el tiempo. Sí, que sí, por Hombre, supuesto. claro. Venía ya muy tal, Yo, pero se ha armado. la primera vez que digamos que se le dio respeto a la figura de Samantha, incluso yo creo que también Samantha cuando nació hasta no se respetaba a sí misma, que fue el documental que creo que todavía está disponible en Filmin. O sea, es otra persona completamente Es que era diferente. muy joven. Sí, hombre, Allí. sí, tendrá ahora Entonces, 23 o 24. Sí. Y entonces, claro, que la hemos visto construirse a sí misma y eso también hace de alguna manera que enganche más, porque yo me acuerdo, recuerdo perfectamente el día que supe de la existencia de Samantha Hudson por primera vez. ¿Y sabes a través de quién lo supe? De Nacho Vigalondo. O sea, yo seguía a Nacho Vigalondo en Twitter, entonces Nacho Vigalondo habló de Samantha Hudson, yo me quedé completamente fascinada. Y entonces da como gustico haber visto pues ese desarrollo del personaje y de la persona y ver a dónde está llegando, y opino exactamente igual que tú, que no hemos visto el cenit para nada. Yo hay una cosa que Solo deseo que no muera a los 27 años, eso es lo único que Por pido. favor. A mí me encanta de Samantha Hudson lo que ha hecho cuando ha tenido la oportunidad de tocar el mainstream, o para mí de la forma más llamativa, que es primero lo que hizo cuando estuvo en La Resistencia y segundo lo que hizo cuando estuvo de jurado en Sálvame. Entonces lo que hizo en ambos casos fue de repente un personaje, o sea, no era ella. De una forma como muy inteligente, en La Resistencia era todo el rato, intentaba dinamitarla. Sí, descolocar. Y lo mismo en Sálvame, Sálvame, cuando tenía que hablar porque eran unas actuaciones, ¿no?, horribles que hacían, y decía, me encanta, lo has hecho muy bien, me ha encantado cuando has movido la mano. O sea, dice, Dios mío, o sea, esta mujer está aquí haciéndose la tonta, porque es lo que ha pensado que va a hacer, ¿no?, en este contexto. Me pareció muy, muy atrevido. En cambio, con Risto sí la he visto más ella. Con Risto ya ha ido por otro lado. Aunque también se le notaba un poco...
Hombre, es que diferente. delante de Risto tampoco estás Ya, como estás cualquiera no Puedo está, hablar. sí, Perdona, ¿no? En Risto te da una cercanía y una cosa muy guay, ¿no? Sí. No sé, yo no sé si podría relajarme. Creo que me Imagina vas a presentar el relajaría. libro de Risto. ¿Por dónde empezar? Yo creo que no. ¿Por dónde empezar? Ah, no sé. Pero cuando dijo en Operación Triunfo que él también pondría... ¿Cómo? El que pondría también pegaría el culo a la pared en esa academia, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. Que la tuvo con Jesús Vázquez. Sí, pero eso es todo guión, como bien sabéis. Entonces, pues no sabemos bien. Pero bueno, y el Risto de entonces no es el de ahora, obviamente, pero yo no quiero ahora defender a Risto, Dios me libre, porque lo he visto justo por Samantha, porque hacía siglos que no lo veía y me llamó la atención lo easy que era. Y le dijo a todo que sí. Bueno, Samantha, pero él, cuando él obviamente no piensa lo que piensa Samantha. Yo sí lo he visto. Y justo yo creo que el programa de Risto con Samantha se juntaban dos personas muy inteligentes y los dos sabían lo que tenían que hacer. Porque Samantha... Lo que querían cada una de la otra, ¿no? Sí. Y creo que Risto, aunque también a veces se haga el chulo o el tonto o el lo que sea, es un tío listo y él sabía que Samantha ahora mismo es bastante intocable. Intocable por... no intocable en el sentido de que no se le puede decir nada porque la están insultando Todo el rato, los ¿no? días, sino que primero ella te lo va a rebatir y segundo tiene un fuerte ejército de Samantiers detrás. Y ella también yo la veía un poco suave, ¿eh? Yo la noté un poco suave. Puede ser. Suave, pero sí, la vi suave. más. Es que la performance que hizo con Broncano y la que hizo con no sé si recordáis lo de Broncano. Sí, lo de Broncano Pero yo me acuerdo fue muy perfectamente. fuerte. A mí lo de Broncano no me lo sabría ni gustó definir, muchísimo. vamos. O sea, fue muy fuerte. Y tal, conociéndola, te quiero decir. Y, por ejemplo, estuvo también que yo soy... Pero a mí esa actitud me encanta, porque a mí lo que me gusta mucho de Samantha Hudson es eso, lo que tú dices, si le dan un espacio, lo ocupa. Aunque en principio no esté de acuerdo con sus ideales, con su no sé qué, y hace frente a señoros y a quien tenga que hacerle frente. Pero es lo suficientemente lista como para saber adaptarse al contexto. Entonces, yo creo que Samantha sabe que en la Resistencia hay que ser gamberra y lo que hizo fue... ser gamberra a su manera. Ser más gamberra que David Broncano, que se supone que es el gamberro del programa, ¿no? Es como ganarle a Broncano en su propio terreno y en su propia casa. Que eso no lo puede hacer cualquiera. No, y a la vez en Sálvame se comportaba como una rubia tonta. Que es el contexto de Sálvame. Estaba denunciando un poco, incluso hasta el espectador de Sálvame, podríamos decir, según lo puedes llevar y si escapas de ese marketing que tienen ellos en España. La gente enferma nos agradece mucho que existamos, ¿no? Está claro que todos vemos Sálvame, pero está claro que ellos se dirigen, ¿no? El programa está dirigido a un tipo de personas a las que yo creo que la misma Samantha estaba criticando en ese momento. Está este programa de Telebilbao con... ¿Cómo se llama esta gran diva de la televisión? La nombráis mucho en eso, pero no... Sí, no me lo no ahora. he Bueno, pues es un magazine que hay allí que lo presenta un presentador de toda la que lleva, pues es como Maíz de Campos, pero claro, es chico, pero se viste igual y tal, y es maravillosa. Entonces, una noche vieja estuvo ahí Samantha Hudson porque actuaba en Bilbao y fueron 3 horas de programa tela marinera, ¿eh? Y estuvo muy bien ella y fue más ella en realidad. Bueno, también el contexto a lo mejor acompaña. Probablemente. Pero que vamos, que ya veremos a dónde llega Samantha, pero Samantha además, a priori nadie diría que podría haber sido mainstream, pero bueno. Y sin embargo el mainstream y el underground pues tienen a veces conexiones mágicas, insospechadas. Samantha aparece en Rainbow de Paco León, que es una película. Anda. ¿Dónde se ven las películas? ¿Dónde se ven las películas? En los cines. Hombre, la sala de cine, por supuesto. Justo en Rainbow no se ha podido ver en ningún cine. Pero era la conexión ahí, el atajo. ¿Y qué película tenemos esta semana? Pues justo lo que no es Samantha Hudson, una chica calladita. Así que vamos a ver qué nos cuenta Begoña Piña. Hola a todos. Preciosa la película irlandesa de Cole Bayreuth, The Quiet Girl. Es como una fábula con aroma a cuento clásico de la infancia, una historia contada desde los ojos de una niña que habla de la necesidad de bondad y de amor en la infancia para crecer luego como adultos mentalmente saludables y felices. Ambientada en una zona rural de Irlanda en 1981, es ya la película irlandesa más taquillera de la historia y la primera rodada en gaélico irlandés que está nominada al Oscar.
Ha ganado un montón de premios, como el Gran Premio del Jurado Internacional Generación K+, a la mejor película en la Berlinale del año pasado, donde también se alzó con la mención especial del jurado infantil. Ha ganado mejor fotografía en los premios del cine europeo y 7 premios de la Academia Irlandesa de Cine y Televisión, todos merecidísimos. Es una película delicada, sutil, que habla de pobreza, de incomunicación, pero también de cariño y de felicidad. De verdad, es una pequeña joya. Nos vemos en el cine. Qué bonita esa película. Sí, no la he visto aún. Tremendo lagrimón que me sí. eché. Ay, hija, de verdad, que Wow, no pocas ganas sí. tengo de llorar yo. Primero porque dura 93 minutos. Que Hombre, eso ya es una lágrima. Eso ya saltan las lágrimas al pensarlo. Y luego porque, a ver, es de estas peliculitas, bueno, peliculitas, la de como, esto que dices, la historia es como una miniaturita y sin embargo, cuántas cosas te estaban contando estas infancias complicadas. Es lo que se decía en el cine alemán, un Kammerspielfilm, o sea, una película de cámara. Es que, claro, si dices el sentido de que ocurre en muy pocos espacios y con muy pocos personajes. Hay muy pocos personajes y hay, sí, pocos espacios y es una cosa como de... Sí, es una infancia retratada de una manera así como intimista y tal. La niña es increíble, además tiene una belleza entre angelical y perturbadora, entonces es perfecta para el papel. Es en esta Irlanda así un poco terrible y a la vez como el espacio verde como idílico, ¿no? Ese contraste. Contemporáneo. Pues es como... Yo la situaría como en los 70 o una cosa así. Ajá. No hay una referencia a eso, pero por el vestuario, los coches que hay, ya. quizá entre 70 y 80. Es un Sí, poco... entonces, en la Irlanda antes del IRA. Sí, efectivamente, antes del nombre del padre. Entonces, vamos a retomar nuestros sorteillos de tarjetas y vamos a celebrarlo con... La mochila. La mochila. Vamos a sortear la mochila, no, porque bastante que ha vuelto a mí. Pero se llevará una tarjeta del Club Renoir, quien responda a la pregunta por Twitter, @cinesrenoir, @puedo_hablar. ¿Qué es la cosa más extraña que hubieras perdido si en algún momento dado hubieras perdido la mochila? O sea, qué cosa... Claro, tiene que ser algo que llevas dentro de la mochila. Claro, algo que has llevado en una mochila y que sea por original, por único o por lo que sea, tiene su gracia contarlo. Y la respuesta que más gracia nos haga tenga, pues se lleva una simpática. tarjeta para ir más barato al cine todo el año. Y que incluye dos simpáticas invitaciones. No es moco de pavo. Y ahora también tenemos un sorteo de pendiente. Y el sorteo está ya hecho, en realidad. Ya hemos anunciado los ganadores. Sí. O sea, es un sorteo, aunque podría estar manipulado. De hecho, un poco lo ha estado, ¿no? Porque he pensado, lo hago random o lo hago con un criterio muy bonito que no hay por qué desvelar para no, pero un criterio muy bonito. Entonces, 3 personas de las que nos disteis un coffee para el ordenador, os ha llegado un mail y vais a recibir un libro de los perdidos y una camiseta de Puedo Hablar, que os he pedido también la talla. Entonces, cariño, Oye, esto es, vamos. yo participé del sorteo porque yo no puse dinero en el coffee, pero os presté en los estudios romanones para hacer el programa. Es verdad por si se perpetuaba lo del ordenador. Lo cual tiene muchísimo valor, pero me temo que no entré en el sorteo. Vale. Pero agradecimos mucho, por supuesto, la... Oye, una preguntita Yo es que tengo yo. lo vi claro en el momento en el que vi que no hacíais Puedo Hablar. No, claro, es que no... Hicisteis como un comunicado en el que ni siquiera estaba la entradilla del principio. No. Entonces Era excepcional. Hostia, si tardas, porque oye, es normal igual tardar en comprarte un ordenador de estas características, puedes tardar un tiempo en comprártelo. Y el mundo no va a prescindir de vosotros por eso. Y por eso os cedí el estudio. Te lo agradecemos muchísimo. Que eso vale muchísimo dinero. Desde aquí, mucho más muchas quisieras. de todos los coffees. Desde aquí digo que necesito dinero, trabajo, y uno de ellos es, si quieres hacer tu podcast, hazlo en mi estudio. Eso es, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Pero ¿Has hecho las cuentas de qué simpática donación en nombre de todos los oyentes de Puedo Hablar vamos a hacer a He echado las cuentas porque sí, son, digamos que es más o menos como más de la mitad. Entonces, es una cantidad... No sé si queda elegante decirlo y hablar de dinero. Dilo, hay que decirlo. Claro, pero ¿qué tiene de malo hablar de dinero? Son casi 500 euros los que van a ir en nombre de todas las oyentas de Puedo Hablar a la Fundación 26 de diciembre, lo cual, oye, cantidad nada desdeñable.
Así que muchas gracias de nuevo, de verdad que nos sentimos arropadas y queridas, a pesar de al navegar este... Y por no si sé alguien no se había underground, enterado todavía, si queréis solicitar la devolución de vuestro hobby... que sí, hombre, nos escribís y lo devolvemos de verdad. sin ningún problema. Pues eso, en el underground a veces ocurren estos milagros. Milagros, a veces ocurren estas conexiones y bueno, yo creo que el éxito es sobre todo vivir de lo que hagas, ¿no? Creativo que hagas. Eso más que llegar, pero luego, no sé si en tu amplia ya trayectoria, tú no has visto gente, o sea, desesperada por llegar. O sea, que se le ve... La he visto yo en Mediaset. O sea, que se le ven los ojos de vampiro ahí esperando. No es el underground, Pues, pero yo he visto, es que es tal cual, o sea, esa mirada. O sea, gente que sabes que te daría un codazo, pero en los pulmones si hace falta. Porque... Yo diría más. La gente que llega y llega delante de ti, lo ves, ¿no? Lo sueles ver. Son más, en fin, tiene un nombre. Son los trepas, en general, lo consiguen. Yo por eso yo siempre... hubo una época que decía que tengo que reconocer que yo me he equivocado en la vida. Yo soy un hombre equivocado. Soy un hombre que ha tomado una serie de decisiones y ha tomado, no sé, una serie de preceptos que no me ha servido para nada en absoluto y estoy completamente equivocado. Y si volviera a nacer, no haría lo que he hecho. Así, claro. A pesar de que me encanta lo que he hecho y a pesar de que yo apago la luz y me quedo dormido instantáneamente. O incluso viendo a John Waters a veces también. Y también yo viendo a John Waters, cojo y vivo tan tranquilo, soy una persona que no conoce la ansiedad, lo digo de verdad, que yo cojo y me pasa viendo a John Waters y me pasa viendo una película y yo cierro los ojos y entonces empiezo a ver cosas y tal, y escucho otras y me duermo, me pongo a roncar como un loco y se convierte aquello en un espectáculo. Pero que vamos, no sé cómo decirte. Sí, yo trabajando en un equipo de televisión, por ejemplo, y llega uno nuevo y le ves, o sea... Que se le nota, se les nota bastante. Se nota. Sí. Y lo que yo nunca he entendido, o no llego a entender a lo largo de los años, es cómo las personas que tienen la capacidad de elegir quién Maneja su barca. sí, o sea, quién está en este puesto y quién no, a quién pongo aquí. Primero, coger a los trepas. Sí. O sea, se ponen en los primeros de la línea. Completamente mi experiencia. Claro, y yo pienso, yo si fuera una persona, yo tranquilamente podría dirigir ejércitos. Entonces, si me dieran la oportunidad de dirigir ejércitos, los trepas empezarían a fijarse en mí y empezarían a venir a por mí, a chuparme el culo y tal. Y de verdad, que hombre, igual, no lo sé, porque claro, a mí me han chupado el culo, ojo, Y lo primero que hago es rechazar profundamente. O sea, me produce un rechazo horroroso. O sea, tú no puedes entrarme a mí diciéndome me encanta tu trabajo, porque es que me va a costar, porque no sé. Te pones incómodo ya. Claro, te pones como incómodo. Bueno, a ver qué viene después de eso, ¿no? Claro, yo qué sé, ¿no? En cambio, al final he tenido que pensar que cuando te recubren de saliva enteramente y no dejan ni un solo centímetro cuadrado de tu cuerpo sin saliva, pues haces ¡pap! Y de repente empiezas a citar eso de forma constante. Ya te gusta, claro, ¿no? claro, porque si no, no lo entiendo. Entonces, yo qué sé, yo acuerdo con Alaska, con Mario Vaquerizo, cuando empezaron a venir en plan travesti y tal, nosotros, vamos, yo no les dirigía la palabra. ¿Pero por qué? Pues porque entendía que venían a tomarse una copa y estar con sus amigos. No venían a que nosotros les chupáramos el culo. Y eso les sentó mal. Luego lo sabemos. O sea, ellos pensaron, ¿y estos de qué van? ¿No? ¿Cómo que de qué vamos? O sea, nos estamos presentando un espacio de ocio donde tú puedas ser tú y nos vamos a coger y donde ti decía, gracias por venir, bueno, no, o sea... Hombre, yo creo que hay un término también medio y sensato y decir, pues oye, qué ilusión que estés aquí, pero ya está, ¿no? Pero paga tu copa. Pues eso lo decíamos, ¿no? Los tickets. No, y lo de pagar no, porque en Madrid las copas son gratis, no, eso es el problema. En Madrid la gente que paga las copas son los que hacen la cola en la puerta, entonces, no es como Barcelona.
Ya no, sí, por supuesto que, hombre, claro, decirle hola, ¿sabes? Gracias por venir o algo así, o lo que dices a cualquiera, por supuesto. Pero no insistíamos, no insistías y Sí, no era pasa por aquí el cordón de terciopelo y sitúate aquí. Y con todos ustedes Alaska. Ya. Sí, no sé qué es lo que esperaban que hiciéramos. Pero sí sé que gente, que no voy a nombrar ahora mismo, venían de un pueblo con los bolsillos llenos, porque en los pueblos hay muchas fortunas y tal, pues no sé si sus padres tenían un restaurante, por ejemplo, y tal, y con sus bolsillos llenos, lo que se traduce en pollos de droga, y con poco más talento conseguían entrar en un círculo Estar ahí. íntimo, entrar en círculos íntimos de estas Y eso personas. también, es que todo lo que estás diciendo lo he vivido con mis propios ojos y me ha dejado alucinada. O sea, desde los trepas que consiguen lo que quieren a fuerza de lamer a el poder de la influencia de la cocaína. O sea, yo he visto, yo que no he probado la cocaína en mi vida, Es que dale, ni por nada. O sea, tampoco digo, soy una persona increíble porque no he probado la cocaína en mi vida. Pero he visto cómo esas personas que se la han probado me pasaban así, fiu, 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 fiu. Y yo digo, pero me tengo que drogar, pues es que no quiero. Yo me drogo, también me drogo, pero simplemente no me drogo por la nariz. Y eso son cosas que yo he visto y nunca he sabido explicar. La el poder de la cocaína. Yo he de decir que yo no consumo cocaína ni compro cocaína, porque me parece tirar el dinero, básicamente. Porque es muy cara y Y porque normalmente. tú eres vasco, que ahí lo que se lleva es el Ahí lo que se llama es speed. Es verdad, si fuera gallega, pues otro gallo me hubiera cantado, probablemente. Pero no es lo mismo la cocaína en Galicia que la cocaína aquí. Aquí es verdad, y en todos los ámbitos, desde, como siempre se dice, el Congreso de los Diputados hasta en los premios Feroz, el que tiene mucha cocaína va a ser la persona más solicitada. Sí. Eso es así de sencillo. Yo he visto hacer el ridículo, o sea, yo he visto perder La compostura. por una puta raya a la gente. Sí, sí. Que no te podrías creer. O sea, Si Pues te ya quedas el tiempo suficiente observando Sí, cualquier sí, fiesta sí, sí. nocturna, eso ocurre en todos los ámbitos, en todos los barrios, en todos los estratos, y efectivamente, sí. Sí, yo la primera vez que lo vi es que me quedé completamente en plan, no me lo puedo creer. O sea, es tan evidente que no me lo puedo creer. y hay gente que es elegante, que te dice, oye, pues tienes un cabello y tal, y te da el dinero, ¿no? Hay gente que es elegante y que hace eso y tal. Pero hay gente que no, hay gente que es gente famosa y tal. Se piensa que por su coño le tienes que ir sirviendo la droga, ¿no? Y tal. Y fascinante. esta gente que está sirviendo eso, está serving, luego pues se acuerdan de ellos cuando llega el momento de contratar. Es que fíjate que las drogas en general, pero efectivamente la cocaína en particular, que es como... La cocaína es como el... Como mayoral. ¿Cómo diría yo? Como el Hacia inglés, amigos. el de los idiomas. Quiero decir, es Sí. con la que te entiendes con todo el mundo, ¿no? O con la que la más... Es como los porros, cuando eres joven o muy joven, y luego ya cuando ya pasas a ser un young adult, pues es la farlopa. Entonces, yo lo que sí he visto muchas veces, vamos, y lo que digo, que no me voy a los sitios más glamurosos y me voy a los más... Sí, sí. En todos los sitios es como esas jerarquías, al final, que se generan en ese espacio festivo. Pues ese espacio festivo, al final, no deja de ser como un poco como el recreo del instituto. O sea, en el sitio en el que aprovecha porque es el rato para divertirse, para socializar, para ser alguien también. Entonces, hay gente que sabe que, bueno, pues que lo tiene fácil a lo mejor con la droga de convertirse en alguien, por lo menos a quien todo el mundo va a ir a hablar, o mucha gente va a ir a hablarle. Entonces, te ganas atención. Muchas veces yo creo que lo que ocurre es que la gente lo que quiere es que le dirijan No, atención, pero realmente la estás pagando y como tú muy bien dices, la cocaína no es barata. Pero si te lo puedes permitir. Claro, pero la cosa es que te relacionan de repente con un momento en el que tú estás satisfecho, Sí. algo. Eso es perro de Pavlov, o sea, Claro. ven tu cara y Sí, les sí, va- sí, y le- sí. tu pues cara nada. les sube. A partir de ahora, si quieres Entonces- cocaína, la voy a empezar a comprar yo. No, entonces a lo que yo me refiero, si tú. Voy a gastar los coffees en cocaína. A ver, yo me refiero. Oye, ¿y si invertimos esos coffees en cocaína y así ya por fin nos contrata una gran plataforma? Pues, Es poca no es broma, tontería, vamos. no es tontería. Te tendrías que poner una sección del coffee para cocaína. En vez de KO-FI sería KO, otra K, ¿no? Coca. kaine.com/ puedo hablar. A partir de ahora Bueno, podéis dejar simpática la- rosquilla para celebrar la fantástica idea. Pues sí. Claro No sé si que has sí. probado las- Yo voy a probar la simpática rostilla, Sí, yo también. que es de anís, espero, Es ¿no? de anís, sí. Pero bueno, De más anís de la allá, mona. más allá de ese... Yo digo, perdona, Sí. los que sois jóvenes y tal, y llegáis a la ciudad Qué nueva, rica, ¿eh?
ya sea una ciudad nueva como Madrid o la ciudad nueva que os toque, tenéis varias armas para introduciros en el ambiente cultural lúdico local. Una es la juventud en sí y la belleza. Si tú posees eso, no vas a necesitar dinero para entrar. Luego tú verás hasta qué punto estás dispuesto a dar de tu juventud y tu belleza. Como no des nada, eso te va a durar muy poco. En fin, ya veremos. Luego está el dinero. Si tienes mucho dinero, también pues te resulta fácil. Mucho dinero se traduce en una ropa concreta y en una especie de halo que te persigue, que te lleva a pedirte una botella de whisky en la barra sin necesidad de que hagan el paseillo por la discoteca y servirte tu whisky a la gente y tal. Y lo otro ya, lo que te queda ya al final, si no tienes tanto dinero, porque te hace falta tanto, o eres fea. Y eres fea, y lo que sea, pues es la droga. Con la droga también lo consigues. Y tal. Yo, de hecho, estuve en Ibiza en el momento dorado de los 90 y me horrorizó, precisamente porque vi clarísimamente que ahí tanto valías, tanto tenías. Lo que llevabas en la cartera. No billetes. No, pero varías o eso, o en tu atractivo físico. Y el que no tenía atractivo físico tenía dinero, el que no tenía dinero tenía droga. Y entonces había mucha gente intercambiando todo eso. O sea, yo quiero atractivo físico, te doy droga, no te doy dinero. Truques de eso. Claro. Bueno, pues yo voy a ir a los chorizos de Zamora. Y el que no... No tengo atractivo físico. Tengo salchichón de Alpera. Hombre. Y el que no estuviera en ese trading no ganaba nada, no sacaba nada, no tenía lugar, más bien. Entonces le cogí hasta el coño y pasé de... Aparte que en Ibiza, por lo menos tal y como nos lo montábamos, tampoco se follaba mucho, ¿sabes? Como que, ¿para qué estamos aquí? O sea, y eso. Pero bueno, el documental de Locomía es un poco este universo, es un poco este universo. Pues que el documental de Locomía habla de una persona que es una narcisista perversa. Qué fuerte ese señor, se me había olvidado por completo. El dragón, ¿no? Él era el dragón y el otro es la serpiente, ¿no? Ay, no me acuerdo. Xavier Font era el fuerte, era como un cazador de almas y mis dragoncitos o algo así. Sí. Y el otro era la serpiente. Y digamos que fue el primero que formaba triejas, pues porque es que no podía parar. Avanzadísimo en el poliamor. Sí. Bueno, pero hablamos, todo esto venía en relación a los trepas, ¿no? Y a la gente que efectivamente busca... Y claro, a mí me sorprende que en las industrias, digamos... pues pueda funcionar, ¿no? Al final esa estrategia pues pueda funcionar porque, bueno, la industria del cine la forman personas. O sea, convencer a un productor de que te dé puedes trabajártelo igual que convencer en cualquier otro ámbito. Pero claro, la gente que llega al público y que muchas veces no le encuentras ninguna otra explicación, que es que porque le dan ese espacio... privilegiado muchas veces, ¿cómo se explica, no? O sea, esos espacios mainstream llenos de gente sin ningún talento. El paradigma siempre fue, durante mucho tiempo, el programa de María Teresa Campos, que tenía una cuadrilla de colaboradores que no sabías por qué estaban ahí, o sea, básicamente. Y luego yo hablando, ya más allá, ¿no? De todo eso, porque yo cosas de la vida, pues... a ver, ¿qué viene ahora? Tuve contacto con Carlos Ferrando, que no sabéis quién es, pero... Perfectamente, perdona. Sí, ¿no? Sí, se lo decía a los oyentes. Hilario García Millán. Todo este universo... Claro, digamos que Carlos Ferrando estaba un poquito en otros lugares. ¿Cómo era? ¿Juan Rodríguez Sieiro? No, José Mi José Rodríguez Sieiro. También tuve ocasión con José Mi Rodríguez Sieiro, pero eso fue un poquito diferente. Bueno, yo flipé además en la época que yo conocí, que alterné con Carlos Ferrando, porque tenía no sé lo que tenía una cosa así, pero así en los huevos puesta, o sea, ¿cómo? Pero Tenía esto es físico, físico, o sea, iba con unos pantalones vaqueros no especialmente ceñidos, pero llevaba una cosa allí así que yo al final claro, yo no conocía el vicio este de el morbo de meterte una solución salina en los huevos, sí, ¿no? Que los vas cediendo y los vas convirtiendo en una cosa monstruosa, ¿no? Y tal. Y también se pone el apoyo, ¿sabes? Porque son cuerpos cavernosos. Y o hacía eso,
o tenía hay un hidrocele o alguna cosa que también que es una cosa ya patológica, se supone que es una enfermedad, que se te llena de eso de líquido y luego pues hay que drenarlo o lo que sea. Pero que era impresionante, bueno, no sabéis a dónde mirar. Bueno, pequeño dato que os habéis llevado sin esperarlo. Que os comento, para haberos esperado si habéis sentado como nosotras y no, eso pues no sabéis. Bueno, pues Carlos Ferrando me decía, mira, de Valientes y Campos podéis decir lo que queráis, o sea, y tal, pero es una tía que si te llama, te mantiene toda la temporada. Y es la única que lo hace. Y todos los que hemos pasado por ahí, porque también he estado en Valientes y Campos, pues hacer una mini sección de corazón o lo que sea, pues claro, hemos estado y todos le debemos eso, de alguna forma, y le agradecemos eso. Y ella consigue un entorno dentro de la propia profesión de gente a favor, que no consiguen los demás, y no vamos a decir que ella necesite crear entornos para tal, pero bueno, nunca vienen mal, ¿no? En ese sentido, cuando eres un, yo qué sé, ¿cómo se llama el del Mississippi? Pepe Navarro. Un Pepe Navarro acaba abandonado completamente. Probablemente porque no se preocupó de tejer entornos en ese estilo, porque no tienes por qué hacerlo, además. Pero Valientes y Campos hacía esta cosa, ¿no? Y ahí veías eso, pues a la hija de Rocío Jurado, veías a su propia hija. Yo creo que lo hacía para justificar que estuviese su propia hija. Pero veías al hijo de Caparrós, a los dos hijos de Caparrós. No sé, y más gente así. También Nepo Baby es donde Todo los haya, Nepo Baby, todos. vamos. Sí, el único no Nepo Baby que sí que ha estado ahí también y que tal igual ha sido Víctor Sandoval. Víctor Sandoval es hijo de un portero. Tremenda persona. Y Víctor Sandoval viene del Divineo, que es el lugar donde hemos comentado antes que uno se puede instalar o con juventud, belleza o drogas. Él era el presidente del culto de fans de Pegamoides, ¿no? No fue. No, el presidente es otra persona. Sí, pues siempre se dijo eso, vamos. O vamos, que era de la órbita. Igual era de ese entorno, no te digo yo que no, pero los primeros que estuvieron ahí fueron Diosa, que no recuerdo su nombre. Su nombre de civil. De civil, porque firmaba con ese nombre, pero vamos, de hecho el primer single que sacaron en Fan Fatal, que se regalaba un single por Navidad a los miembros y tal, al club, está diseñado por Dios S.A. Y tal, y estaba luego pues otra persona cuyo nombre ahora pues no recuerdo, en Salto Mortal. Sí, que yo creo que todos los oyentes de Epsize Barney lo tenemos en la cabeza. Sí. Todos sabemos quién es, pero es mejor no me acuerdo bien. Y Víctor Sandoval estaba por allí. Sí. Estaba por allí. Simplemente. Sí, quizá no presidente, pero yo sé que un poco era del entorno también a la Skill. Que el entorno a la Skill nos ha dado mucho, ¿eh? Es que la sombra de las casas era el entorno a la Skill en la época. La sombra del muñeco del Messenger. Es alargada. En la época en la que decían ellos que estaban arruinados. Que uno dice. Pinchaban, ¿no? Claro, que ya pinchaba con su sombrero vaquero y tal. Y claro, hay que ver de dónde venían ellos, que es pues de familias muy adineradas, y lo que habían ganado con Pegamoides, o sea, con Dinarama, lo que no está escrito. O sea, aparte ya las que habían trabajado en la tele, o sea, y luego dicen que no tenían un duro. Bueno, fue una travesía en el desierto en el que hicieron Fangoria. Industrialmente como grupo, sin duda, vamos. Sí, es que hay un documental que está muy bien, que hicieron justo, lo vi yo en YouTube recientemente, porque que era de Canal Plus, y fue justo en el momento en el que sacaron la temporada del infierno. Sí. Que de repente volvían a resurgir y volvían a ver pasta y tal, porque les fichó Subterfuge en ese momento y les hizo la producción este chico Rafael Izade gordo. Carlos Jean. Exacto. Entonces, y cogieron, por cierto, unas composiciones de Heroica, de otro grupo donde estaba la hija del presidente del Banco de España. Bien. Pero que eso sí que fue un grupo de arte underground, de verdad. Hombre, y yo creo que esa historia, yo que he sido muy, o sea, seguidor y de verdad me he informado mucho, está sin explicar bien esa historia. Básicamente, una vez yo le oí decir a Nacho Canut algo así como: de los dos grupos hicimos uno, ¿no? Algo así. Pero claro, a mí me suena más a que cogieron las canciones. Las mejores canciones de Fangoria de esa época son de Heroica. Sí. De Heroica y de Oiformia. Porque era el mismo grupo. Oiformia y luego fue Heroica. Sí. Y era un tío que no me acordaba su nombre, desgraciadamente, pero que es bastante activo en Facebook. Y últimamente se ha vuelto facha, que me da mucha pena. Como esta gente que se vuelve. Pero eso es culpa de Facebook, ¿eh? Sí, culpa de Facebook. Bueno, culpa de. Sí.
culpa de gente Del algoritmo. de gente boomer que empieza a relacionarse con internet y tal, y entonces de repente le convencen O sea, de todas los las bulos y se personas, dicen... claro, "Ah". todas las personas que a día de hoy son activas en Facebook ya son fachas. Y claro, ya no pueden salir de Facebook. porque Bueno, es el tanto, único Por sitio en el ejemplo, que Weldon tienen- es un poquito activo en Facebook, Weldon Pendleton, y no es facha. Es un poquito... Pero eso es la resistencia. Claro, la sí, digo un resistencia. poquito activo. Pero bueno, este chico, ay, ya me acuerdo de cosas. Bueno, él ya ha dicho en público cosas, y ha soltado cosas. Yo le quería entrevistar y le quería llevar a EPSA y al final me corté por esto que os digo, de que de repente empieza ideológicamente a soltar cosas chungas y es un poco fuerte. Pero bueno, cogieron y hicieron una cosa que es muy habitual en el pop también, te diré. Cogieron esas canciones, les cambiaron una palabra y les pusieron su nombre. Bueno, si le cambias una palabra eres autor, aunque ni que sea de un 2%. Sí, vale, no, sí, pero ya, eres bueno, autor, sí, sí. no sabemos hasta qué punto, ya, en fin. Otra vez al acuerdo al que tú llegues, pero... sí, con una palabra eres autor de una canción sí. al 1% si quieres. Sí. Bueno, pues no, ya sabes que Marisol pues no cobró nada de derechos de autor. Y este lío es un lío que si lo cuenta el tipo pues me imagino que será porque salió perjudicado. En el sentido de que tú puedes pensar, pues sabéis, esto que hizo Fangoria, pues os ha servido a vosotros para vivir gracias a tal. Y dice que no, que parece sobra, al final, en fin, que lo han visto duro, todo fatal. Y tal, pues bueno, hicieron una jugada como otra cualquiera. Lo que no hicieron fue decir, pues este disco como que prácticamente me lo ha compuesto Ya. esta gente. Sí, Podría haber dicho eso, ¿no? A mí yo creo que no le restaría valor, simplemente No. como que es una cosa que no se ha explicado del todo, igual que lo de la Macarena, no hay como... La Macarena, Que no fueron a juicio. habría que ver, perdieron el juicio. Perdieron el juicio, pero eso es lo que ya dice siempre nada. dijeron que... Ellos dijeron que triunfó la Macarena con el remix que hicieron ellos. Con un remix Sí. muy parecido al que ellos habían hecho. Sí, porque la Macarena, esto estará bien para quien no lo sepa. La Macarena original no es la que todos conocemos. Era una cosa mucho más... Pues, Sí, más de guitarreo, española gitanos y sevillanos y tal. No era... entonces, Fangoria Claro, por pero lo viste- bonito de Macarena era el Pues eso, ¿sabes qué pasa? Que eso Es añadido. Fangoria los amplió. O sea, no se lo inventó Fangoria, pero sí que lo puso en ese contexto. Sí, entonces es como que Pero- Fangoria hizo un remix de la Macarena muy parecido en su versión, digamos, en sus palabras, a lo que luego acabó triunfando, que fue un remix hecho en Miami, con estas locuciones en inglés y tal. Y que claro, si alguien hubiera tenido ni que fuera ese 2% que comentamos de los derechos de autor de la Macarena, yo creo que podría no trabajar el resto de su vida y vivir ya solo exclusivamente de eso. Entonces no era poca cosa que a Eso ti también te... también se le achaca a Rosalía, ¿no? Que Rosalía toma prestados muchos fragmentos de la música popular y no los acredita. Eso es algo que Yo a también Rosalía le he han oído echado. decir que ella, si viene la madre de su amiga y dice una Ya palabra, no, que pero yo te la estoy hablando. acredita A ver, a esa persona. voy a decir nombres que son totalmente inventados porque no entiendo de flamenco, más allá de Camarón y Paco de Lucía. Pero a lo mejor Rosalía ha cogido una frase literal de una canción que cantaba Pedrito La Paquera. de Huelva. Entonces, Pedrito de Huelva la cantó en el año 57. Fue una canción sin pena ni gloria y Rosalía ha cogido exactamente la misma frase, la ha usado en una de sus canciones y entonces como que hay cierta tirante de, oye, si acreditas a la madre de tu prima que viene y te dice un ¿por qué no acreditas a Pedrito de Huelva que eso- ha escrito la letra? ¿Y eso lo ha sacado el novio de Terf? Uy, perdón, de Terf. De Ter. No, Se me ha por dado la supuesto que no. sangre. ¿no? ¿Sí no me acuerdo cómo se llama? Jaime Altozano. Jaime Altozano. No, ha sacado Jaime Altozano. Pues Jaime Altozano ha desmenuzado los Que ya discos de... no había hecho esa conexión y ya no voy a poder dejar de hacerla. No de Terf. Que esta chica no es Terf, esta chica está No, Terf. pues Claro, yo es que cuando se me ve TERF digo, ¿de qué TERF? Porque hay tantas. Como tenemos Terf en la boca todo el rato, pues ya Terf la pobre, pues ya te, pero... porque este chico ha desmenuzado, incluso Claro, con ella pero adelante, él canción por canción. pero desmenuzaba como desde el punto de vista de la música, no Más de la la letra. producción y eso sí. Ya. De todas formas, Yo a estoy ver, sin ejemplos de eso que dices. Seas Rosalía o seas Pedrito, existe el derecho de cita. No sé en la música hasta qué punto y tal,
pero... Sí, pero como ella se vanagloriaba precisamente de haber Ya, eso lo acreditado, o sea, entiendo. de que una canción lleva 17 Sí. autores, Ya. Sí. pues como que le... Yo, hasta le donde, comentaron lo que sí eso. os puedo decir es que en una canción de Monterrosa yo dije la vida sigue igual, con toda la intención. Claro. Y la entonación. Vamos, canté la vida sigue igual para acabar una canción. No hay problema. Por lo menos, a mí nadie me ha denunciado. No hay problema. Todo el tema todo surgió, creo, a partir de los 80, a ver, toda esta locura de los derechos de autor que a mí me parece aberrante, a pesar de ser autor. Me parece aberrante que a un restaurante chino le cobren derechos de autor porque Por la tiene, música porque que tiene está. una tele donde pone música y pone música china, tío. O sea, ese dinero a qué autor se los vas a dar. O sea, es rapiña pura y A dura. Ramoncín concretamente. Por poca broma. Pero bueno, digamos que empezó en los 80 el sampler y el sampling, entonces tú cogías cachos de canciones y formas las tuyas, y ya en el hip hop y tal era toda una pasada, y ahí tenemos miles de ejemplos de canciones. Y tal. Entonces ya se estableció una especie de cosa de que no sé cuántos compases los podías coger. Sí. Entonces la vida sigue igual, yo creo que entra. Sí, yo Entonces, confío en que sí. entonces, pues eso, hubo una época que se ponían los samples en los discos, era como obligatorio, y luego ya no. Entonces yo no sé hasta qué punto Rosalía... Pues, eso, Sí, pero lo del sampler es otro tema, porque lo Sí. del sampler, por ejemplo, también, y ella lo explicó y lo reconoció, lo de la canción esta de Bagdad, que es la de Cry Me a River del Sí. chico este Justin Timberlake. Ella, o sea, los samples que coge sí que lo reconoce abiertamente. Hombre, es que si no te metes a un lío, claro. Pero esto es, Quizá ya no te la digo, letra, o sea, ¿no? Quizá no la lo, que letra es, de- lo que es que es un artículo que leí hace tiempo, pues cuando salió Era la letra, resulta que ella disco, que ya tiene dice casi una un serie de año. cosas, dice de repente cosas como... Ya. Claro, es que si tú dices, o sea, si tú metes un verso de Lorca, no. Pues no pasa nada porque Lorca ya no tiene derechos Bueno, de autor. sí, pero O si tú de repente dices, qué fantasía, tiene derechos de autor de este. Entonces, ¿no? Pues le debemos mucho dinero, la verdad. Claro. Pasan unos coffees. O dices cosas que dicen los de Chico Chica. Eso igual es más fuerte porque Chico Chica lo tienen publicado, ¿no? Sí. Y tú coges y dices cosas. ¿Y qué pasa? Pues lo dices, ya ha penetrado por ahí, ¿no? Yo Sí, pero entiendo que que eso es lo que hace polémica Rosalía, La nace cosa es- precisamente de lo que tú has dicho, que como ella se va a gloriar de Ya. aquí queda acreditado hasta mi No, y puta sobre pu, todo que te si rompo tú la dices mesa. que fantasía porque te gusta, pero si de repente haces unas camisetas que ponen que fantasía. Porque, por ejemplo, lo que no y le las echaron vendes, en cara, ¿no? o sea, cuando ella hizo el disco del Mal Querer, que se inspiró en un libro del año 2 Sí. después de Cristo, bla, 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 es en plan, si tú lo reconoces y lo dices, no hay ningún problema. El problema es cuando no Pero lo lo dijo, dices. ¿no? Pero vamos, que esto es un artículo que yo he leído de... Ya. No, digo en este disco nuevo. Que esto es un artículo que yo he leído que de repente me ha venido a la cabeza y que a lo En mejor... Motormami dices. Estoy diciendo los facts mal, pero que no es tan difícil de encontrar para Bueno, quien le interese este tema en yo creo concreto. que en un ambiente de música urbana y del rollo del rap y del rollo de toda esta movida, y es donde juega ella y de repente habla con un acento de Miami, de no sé qué, todo eso forma parte del caldo género, cultivo. del Sí, yo género, creo que ¿no? también. Entonces, Sí, y lo no sé. que sí está claro es que si algo bueno tiene el underground es que no se te analiza tanto. Claro. Eso, Hombre, que no hay se te peleas por analiza derechos de autor, también. no hay peleas por derechos de autor. Que también se te analiza. Yo creo que ya para ir acariciando el final del programa podemos hacer como esa vindicación un poco de, bueno, de que en el underground muchas veces, aunque no tengas una proyección o un reembolso económico, lo que sea, pues lo que tienes es tranquilidad y, ¿no? Y como Aquí, margen de maniobra. Una cosa son los creadores de contenido y otra cosa son las personas que consumimos O sea, contenido también, ¿no? Los creadores de contenido de forma muy reciente resulta pues que pueden incluso monetizarlo, ¿no? Y tal. Yo que tenía un mainstream que ahora se valora bastante, en su momento cuando yo me formaba, que yo no sé si son los 80 o los 90, ya me parecía, ese mainstream me parecía a mí mierda. Como consumidor, o sea, como persona ávida, ¿no? Entonces no me quedaba otra que intentar entrar en el underground para poder nutrirme, ¿no? Y no había internet, imagínate, ¿no? Ahora ya con internet. Y yo lo que ya empiezo a observar desde los 2000, seguro, fijo, es que el underground
que ha ofrecido el mundo al mundo desde el 2000, eso, o sea, no, o sea, lo siento, pero no me, o sea, me parece una mierda, vamos. Y yo echaba las vistas y dices, fíjate, en los 60 lo Mystic era Burt Bacharach. En los 70... Claro, los 70 pues era ABBA, yo qué sé, o sea, son cosas que de verdad son productos muy bien hechos, muy buenos, muy bien hechos, etcétera, etcétera. Los productos que ahora llegan al mainstream, yo creo que no... O sea, el Z-Tangana, por favor, o sea, lo siento, o sea, no se puede sostener. No se puede sostener de forma objetiva. Otra cosa es pero, que bueno, si se te mete el coño, yo las cosas que se te meten el coño no puedo valorar, pero... Bad Bunny yo también lo veo muy buen producto. Yo es que... A ver... O bueno, Beyoncé, ya vamos a dejarnos de hombres. Sí. Chica, a ver, a mí Beyoncé no me gusta y sin embargo me la meto por el culo. Encanta, claro. Ya, pero claro, sí. Me lo meto por el culo, esa frase de los heteros que se acaba de poner hace 2 días de moda, por otro lado. ¿Dónde ha empezado me lo meto por el culo? Pues según la Resistencia... ¿Sí? No, pero ¿no habéis visto la polémica esta de... No. Que por eso he dicho lo de esa frase de los heteros de hace 2 días. Yo pues la semana pasada en La Resistencia un colaborador pues llevó como sección de su programa explicarle a Broncano que ahora la gente se ha puesto muy de moda de decir por el culo. Me lo meto como sinónimo de ahora ya tengo hace muchas un ganas año, de verlo. ya hace 2 Claro, años. pero este chico se lo vendía a Broncano como algo que ha pasado antes de ayer. Y entonces la gente le empezó a criticar y dijo, mira cariño, tú eres hetero y por eso lo has escuchado antes de ayer, pero esto es algo que se lleva diciendo mucho. Y creo que fue precisamente Samantha Hudson quien hizo un comentario muy gracioso que era como... esto es como una camiseta que yo vi de primero lo dijeron las mujeres negras, luego los maricones y luego los hombres heterosexuales o algo así. Entonces el origen no sé cuál es. Yo lo sitúo, al menos en mi conocimiento, en gay Twitter. No, pues claro, gay Twitter es un magma del que yo sale... sé cómo no participo de ahí, claro, no lo sé. Pues gay Twitter, o sea, yo al menos no sé quién acuñó la frase por primera vez, pero yo creo, y tantos como yo creo que la mayoría, primero lo hemos usado en Twitter. Yo creo que se ha expandido muy rápido, que esa es la movida. Claro, o sea, porque es muy bonita. Yo la primera vez que solo he oído a alguien decir, uy, esto me lo meto por el culo, de repente, en plan, hay capítulo nuevo de los sofás, me lo meto por el culo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hay esta expresión ha dado en una tecla que todos estábamos deseando darle, que es la de subvertir el que te den por culo. ¿Sabes? Es el botón proud. De repente es... de repente tú quieres que algo te dé por el culo. O sea, claro, o sea, la cosa sonora y agradable de nombrar el propio ojal lo tenemos a mano, porque yo he tenido muchos conflictos también con no te tomar por culo, ¿no? Porque es una frase que evidentemente, por Dios... Pero siendo fans, pero claro, yo... que te den por culo, tal, pero, siendo fans de Martes y 13, como somos aquí los tres, la mejor frase es que te den concurso. ¿Os acordáis de eso? Sí, claro, pues que te den concurso. Yo se lo digo mucho todavía. Pero la cosa es que yo... O sea, de alguna manera quería como apropiarme también de eso. Y es verdad que yo logré más o menos una forma que es, que aquí la decimos mucho, pues venga, nos vamos, venga, me voy a tomar por culo, ¿no? Y ya como que tú mismo te lo apropias, ¿no? Yeah. Pero esto de repente es mucho más brillante. Ha funcionado muchísimo, porque hijo de putero no funciona. Hay que dar una vuelta. Claro, hijo de puta no funciona, ¿no? Sí. Y tal, etcétera, ¿no? Pero, joder, me meto por el culo, está muy bien, muy bien. Entonces, de repente es como, pues es que me gusta tanto que me lo meto por el culo. Que al final también es que tiene sus partes de realidad. Hombre, claro. Sí, es que es perfecto. O sea, si desde aquí nos está escuchando... El salchichón de Alpera. Pues me lo meto por el culo. O sea, si de alguna manera no le llega estas palabras a quien acuñara esa frase por primera vez, eres un genio. Quiero que lo sepas. Y gracias por tanto. Gracias por tanto. Entonces lo que yo decía en este alegato final, más que nada, no os invito a que os mováis en las porcelosas aguas del underground, porque es una cosa que siempre te gusta, me encanta. ¿Lo recomendarías? Ya. Pues no lo sé, ¿sabes? ¿Cuánta información en tan pocas frases, Claro. Entonces, yo no voy a ser el culpable de vuestro fracaso personal, por lo tanto no os voy a invitar... no más que nosotras. No os voy a invitar a que surquéis esto cuando a mí me parece lo lógico hacerlo. O sea, si tienes 15 años, haz fanzines, haz grupos, etcétera. Pero si ya tú simplemente te contentas con estar en el lado del consumidor, que es el que estamos todos sin excepción, si no miras hacia el underground, te estás perdiendo no la mitad de la historia, como con el Antac, sino que te estás perdiendo la historia entera, completamente. Y
Y eso, y es una cosa además que para mí al principio era una cosa como ir de guay, como fumar, como no sé qué, como ¿tú escuchas Michael Jackson? Para nosotros escuchar Michael Jackson estás acabada, ¿sabes? Ahora es que yo de verdad he compadecido mucho a estos jóvenes en pandemia que tenían para escuchar el trap y el reggaetón, pobrecitos, o sea... Bueno, pero ahora todo es tan accesible que... Sí, ahora es más fácil, la configuración es otra. Ya, pero hay mucha gente... hay mucha gente... Precisamente como la oferta es tan amplia... Sí, no es fácil tampoco. Lo que da el petardazo, lo da más gordo, porque realmente cuando tú tienes muchas cosas a tu disposición, pero no tienes una orientación, al final te orientas por lo que hace la mayoría. Entonces, ¿la mayoría escucha a Quevedo? Pues... Estaba pensando en Quevedo, por ejemplo, que yo por curiosidad, de repente empezaron a decir que era el más escuchado, y yo no lo había escuchado, ¿no? En absoluto. Y voy a poner y escuché la canción, bueno, entendí porque puede gustar, ¿sabes? Tal, pero tienes miles de canciones iguales, mucho mejores, ¿no? Pero bueno, en fin, simplemente que hay ahí fuera todo un magma. Y unas fuerzas, ¿no? Hay unas fuerzas operando que nunca descubriremos y que deciden... Claro, si solo deciden las tendencias, ok, pero si te quieres dedicar a esto, a veces deciden que vivas bien o que vivas regular. Ahora han entrado en las IAs en juego, y hace tiempo que se estaban entrando con los famosos algoritmos que se sacaban de la manga, primero en función de las audiencias, cuando las audiencias en la televisión es una cifra, que es una convención que quedaron entre ellos para poder valorar de alguna forma la venta de publicidad. Pero todo cuando hablas con gente que trabaja en la cosa, te confiesan que no es un reflejo real. Yeah. Yo estuve trabajando con un director de televisión española que me dijo que él conocía a unos que tenían el cacharro medidor que estaba en un pueblo de Galicia. Entonces, claro, ese cacharro representaba a muchísima gente de la zona. Toda la comarca. Entonces, claro, eso está prohibido. Ellos lo llevaban en secreto y tal. Entonces, ellos le decían que ponían su programa y se notaba muchísimo. O sea, se notaba muchísimo. Entonces, por eso no se puede saber quién tiene el aparato, porque le mandas jamones. Claro, vamos. Totalmente. Entonces, de repente ahora hay unos algoritmos, ¿no? El famoso algoritmo de Netflix, una serie de cosas en las que se supone que es lo que va a tener éxito, lo que va a gustar. Y eso sigue siendo un misterio, nadie lo sabe, nadie sabe por qué. Y ahí está la cosa que te digo yo del underground y del mainstream. No sabemos. Uno puede no tener voluntad de entrar en el mainstream y de repente llevarse abocado a ello. Sí. Y uno quiere entrar en el mainstream desesperadamente y no conseguirlo. Sí, porque no hay fórmulas. No. Yo creo que lo más sensato la al final fórmula, es... Fórmula abierta. La única fórmula es ser tú misma. No, bueno, eso es no lo que es ha la hecho y le ha ido bien. No es la única fórmula, pero yo creo que es el camino más sensato, ¿no? Y al final, siendo tú misma, puedes adaptarte también y puedes decir, pues bueno, voy a intentar hacer esto, voy a intentar hacer lo otro. Pero yo creo que alguien que intente ¿no? plasmar sobre un papel lo que se supone que triunfa y hacerlo, ¿no? Y aplicarse a sí mismas las reglas, eso, cariños, es la receta del fracaso y de la infelicidad. Así que nos daremos calorcito en el underground el tiempo que haga falta. Y te agradecemos, Miguel, este ratito de charla. Nada, hombre, gracias Otro placer por invitarme. Y tal, y queridas oyentas, ¿dónde nos vamos a ver? Hombre, 4 de marzo Sevilla, este mismo sábado 11 Sevilla. De marzo Zaragoza, que por cierto presentamos el libro el viernes también en la librería Verbo. Viernes 3 presentamos el libro en la librería Verbo. Sábado 4 actuamos en el Teatro de Triana en Sevilla. 11 de marzo en Zaragoza, 17 de marzo en Madrid Vivas, 14 de abril en Madrid Vivas otra vez, luego 22 de abril si no recuerdo mal en Mallorca, y luego Logroño es el 6 de mayo. 6 de mayo parece, sí. Luego os quejáis de que si vosotros de no que sé nosotros qué estamos y vosotros no sé cuánto, estamos o sea, arruinadas como Alaska. Claro, os quejáis vivas, ya os vale. Está muy feo quejarse. Nosotros no nos quejamos, lo comentamos con gracia. Está muy feo hacerlo en público, pero hacerlo en privado y personalmente, eso tiene castigo de Dios. Pues nada. Así que pero gracias. A nosotras nos perdona el gran Pedro. Muchas gracias y gracias a la vida que nos ha dado tanto. Que nos quitó y nos devolvió. Gracias a todas. Adiós.